¿Sufres de ronchas y picazón constantes? Tal vez estás cometiendo uno de estos errores silenciosos que están complicando tu urticaria. Y ni siquiera lo sabes. Quédate hasta el final para descubrir el error número 8, el más frecuente y el menos sospechado. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita para que recibas notificaciones cuando suba videos acerca de dermatología con evidencia científica. Soy el Dr. Apari y espero que este video te pueda ayudar, como mis videos anteriores que han ayudado a muchas personas con urticaria. En este video te demostraré los 8 errores que exacerban tu urticaria y cómo evitarlos. Ronchas, picazón, a veces hinchazón que aparecen y desaparecen. Recordar que la urticaria aguda es aquella cuyos síntomas duran menos de 6 semanas y la crónica cuando tiene una duración mayor de 6 semanas. Este tema es muy importante porque el 1% de la población carga con brotes diarios y cometer errores en el manejo de la misma exacerba la inflamación. A continuación te hablaré de esos 8 errores que cometen las personas con urticaria y a cada error le voy a poner un título curioso. Espero que te sirva para que no los puedas olvidar. Error número 1. Plan charlatán de redes sociales. En este caso notaremos brotes de urticaria rebelde después del uso de los detox, que son consejos de los charlatanes que te ofrecen desintoxicar tu cuerpo a través de las siguientes fórmulas, como tés, dietas milagrosas. Por ejemplo, algunos gurús, entre comillas, al respecto del tema de la urticaria, te recomienda dejar los antihistamínicos y utilizar algunas fórmulas, como por ejemplo algunas infusiones que puedan contener 7 sustancias diferentes. Por ejemplo, aquellas infusiones que contengan ortiga, pero lo que no saben es que la ortiga desencadena mayor liberación de histamina, que es el mediador principal de la urticaria. Te doy un ejemplo que me contaron. Una mujer de 29 años que dejó de tomar sus antihistamínicos cuando tenía urticaria por seguir una recomendación del uso de los jugos verdes. Esto al final le causó un brote generalizado y tuvo que acudir a urgencias. En este caso lo más importante es filtrar la información, filtrar la fuente. Para esto busca médicos o entidades reconocidas en salud. Mantén tu medicación mientras pruebas cambios dietéticos de forma gradual. Si deseas usar tratamientos complementarios, que sea siempre bajo supervisión. Por ejemplo, la avena coloidal, el aloe vera tópico y el cúrcuma en dosis culinarias. ¿Has caído en algún reto dudoso al respecto? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a muchas personas. Error número 2. Dosis Disney de antihistamínicos. Tomas 10 miligramos de antihistamínicos y baja ligeramente la picazón. ¿Por qué se da esto? Porque la urticaria crónica a veces tiene que duplicar o cuadriplicar su dosis estándar para mejorar los síntomas. Por ejemplo, un varón de 35 años que solo usaba cetiricina 10 miligramos todos los días, viendo ligera mejoría. Lo que hizo fue, en este caso, cuadriplicar la dosis tomando 20 miligramos de cetiricina en la mañana y otros 20 miligramos de cetiricina en las noches, notando un 70% de mejoría al cabo de unos 10 días. ¿Cómo solucionar este problema? No subas tus dosis por tu cuenta. Es mejor que trates con un médico quien te va a asesorar y va a supervisar tu tratamiento. Evalúa cambiar el medicamento o el antihistamínico si al cuadriplicar su dosis no mejora tus síntomas. Sé constante al usar antihistamínicos. El efecto pleno de estos se va a dar todavía entre las 2 y 3 semanas de su uso. Error número 3. Ibuprofeno para todo. Cada vez que tomas AINES, al día siguiente notas la presencia de más ronchas. Esto se da porque el 30% de pacientes con urticaria van a presentar sensibilidad a los AINES. Estos van a liberar en la sangre la presencia de histamina y leucotrienos. Por ejemplo, una mamá que sufre de urticaria pero también de migraña decide cambiarle el ibuprofeno por el paracetamol, notando la mejoría de sus síntomas de urticaria en un 60%. En este caso, este error se puede solucionar a través del uso de tratamiento analgésico alternativo, ya sea con el uso del paracetamol o del metamizol bajo supervisión. Te recomiendo en estos casos utilizar un diario de síntomas en la cual puedas anotar qué medicamento usaste y qué produjo al respecto de tu urticaria.
Si sufres de urticaria, tienes que verte con un odontólogo, ginecólogo u otro profesional médico, adviértele que sufres de urticaria para que no te recete de forma inmediata los AINES. Error número 4. Dormir como un búho. Es muy importante un buen descanso debido a que al alterar el mismo, esto va a ocasionar que el cortisol en la sangre se libere, aumentando pues la urticaria. Debido a que este cortisol elevado en la sangre va a desregularizar los mastocitos, que son las células encargadas de liberar histamina en la sangre. Tengo el caso de un estudiante que solamente dormía 4 horas todos los días. Cuando empezó a tener una higiene del sueño, es decir, un sueño adecuado, sus horas adecuadas, vio que se redujeron sus síntomas en un 60%. En este caso la solución sería una rutina fija para descansar, acostarse a las 11 de la noche y despertarse a las 7 de la mañana. Evitar cualquier tipo de pantalla 30 minutos antes del descanso. Muy importante tener en el cuarto o en el dormitorio una temperatura menor de 22 grados Celsius. Esto debido porque el calor podría ser el gatillo para desencadenar una urticaria. Si te hace difícil dormir, te aconsejo que tengas algunas aplicaciones de meditación en tu celular, el cual al escucharlas, por ejemplo, te pueden ayudar a conciliar el sueño. Error número 5. Comer histamina sin saberlo. En este caso vamos a notar los brotes de urticaria luego de la ingesta de algunos alimentos. Por ejemplo, los siguientes. Sobre todo los embutidos, el queso añejo, el vino y las fresas. Esto debido a que la histamina exógena va a sobrepasar el umbral que tu cuerpo puede resistir. Y de esta forma las células encargadas de la urticaria van a reaccionar. Por ejemplo, un paciente me contó lo siguiente. Tuvo una cena con pizza, vino y helado de chocolate. Al día siguiente, al amanecer, notó brotes de urticaria en todo su cuerpo. En este caso, la solución sería probar dietas que produzcan baja histamina en nuestro organismo, al menos entre 2 a 4 semanas. Reintroduciendo estos alimentos uno por uno. Prioriza las proteínas frescas y los vegetales cocidos. Usa la app Siggi para poder clasificar los alimentos por el contenido de histamina que poseen. Error número 6. Estrés 24/7. Cero válvulas de escape. En este caso vamos a notar los brotes de urticaria, por ejemplo, en los días de exámenes, cierres de proyectos o discusiones familiares. En este caso se va a activar el mecanismo cerebro-piel. En los casos de estrés se dará pues un látigo de cortisol, una elevación del mismo, generando una mala función de los mastocitos. Por ejemplo, sé el caso de una paciente de 40 años, abogada, que empezó a hacer pues meditaciones de yoga, disminuyendo la aparición de sus cuadros de urticaria y disminuyendo también la duración de las mismas de 5 semanas solamente a 2 semanas. En este caso la solución pues sería que agendes dentro de tus actividades diarias al menos 30 minutos de ejercicio de relajación, de actividad antiestrés con meditación guiada, realización de caminatas conscientes. Ajusta las expectativas al decidirte hacer esto. No te voy a garantizar un 100% de salud de tu piel, pero al menos los brotes van a reducir incluso menos de 1 por semana. Y en este tema es muy importante tener apoyo psicológico si amerita en tu caso. Error número 7. Ropa enemiga. Vamos a notar casos donde las ronchas van a ser más marcadas en las zonas de tu piel que usa ropa ajustada. Por ejemplo, a nivel de la cintura con los cinturones, con las correas, o por ejemplo a nivel de los hombros al utilizar mochilas. Esto podría causar una urticaria por presión o también un dermografismo. Por ejemplo, he visto muchos adolescentes que tienen urticaria, ronchas a nivel de la cintura por utilizar correas muy ajustadas. En estos casos la solución sería utilizar ropa de algodón suelta, evitar ropa con costuras rugosas y evitar la licra apretada. Si tu ropa tiene etiquetas afuera, te recomiendo que las cortes. Es importante usar mochilas ligeras y bien acolchadas. Siempre alterna entre los hombros. Error número 8. Diagnóstico pendiente. Podría ser Helicobacter pylori o una tiroiditis. En estos casos vamos a notar una urticaria refractaria, muy resistente al tratamiento. Adicionalmente podríamos notar síntomas digestivos o la presencia de fatiga.
Como dato clave, estos pacientes entre un 20 y 40% van a tener en su organismo la presencia de anticuerpos antitiroideos. De estos pacientes, por ejemplo, un 45% de ellos van a mejorar al utilizar tratamiento para Helicobacter pylori. Por ejemplo, me recuerda el caso de un paciente adulto con Helicobacter pylori que recibió tratamiento antibiótico por 14 días para la eliminación del mismo y posteriormente sus síntomas de urticaria mejoraron notablemente. Si el problema de la urticaria te aqueja por mucho tiempo, es muy importante hacer descartes de otras enfermedades que podrían ser las desencadenantes de los cuadros de urticaria que estás viviendo. En estos casos se podrían pedir los siguientes exámenes: un TSH, un T4 libre, anti-TPO, un test de aliento y serología. Es muy importante tratar esta infección o la enfermedad tiroideas si se pretende ya utilizar tratamiento inmunosupresor para tratar la urticaria. Es muy importante, en el caso de que salga todo negativo, realizar pruebas nuevamente pasado unos 3 meses, porque la presencia de estos anticuerpos podrían fluctuar en tu organismo. Y por último, para ya ir terminando este video, te voy a dar un plan de acción que deberías hacer para ayudarte a manejar esa urticaria que te aqueja. Mantén una dosis correcta de antihistamínicos, que podrían ser entre 2 a 4 veces su valor estándar. Claro, siempre con supervisión médica. Elimina los AINES y usa otras alternativas. Usa dietas bajas en histamina al menos por unos 14 días y evalúa el resultado. Muy importante que descanses todas las noches al menos entre 7 a 8 horas y en un cuarto fresco. Utiliza un minuto para reflexionar y poder ser capaz de reconocer lo que estás haciendo cada hora de tus actividades diarias. De esta forma reducirás el estrés. Usa ropa suelta y evita la presión prolongada. Pide exámenes de tiroides y descarte de Helicobacter pylori. A continuación, descartamos algunos mitos. Si no comes mariscos te curas. Falso, podría haber otros alimentos desencadenantes. Segundo mito, los corticoides orales diarios son seguros. Falso, solo se deberían usar en algunas crisis. Tercer mito, la urticaria crónica es contagiosa. Esto es completamente falso. Cuarto mito, todo brote es alergia alimentaria. Falso, solamente involucra a menos del 10% de los casos. Recuerda, la urticaria crónica no te define. Y evitar estos errores es medio camino ganado. Si este video te dio valor, deja tu like. Compártelos en tus grupos y suscríbete a este canal para desbaratar los mitos al respecto de la urticaria. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete, dale me gusta al video, deja tu comentario y te lo voy a responder. Ya estaremos conversando en otro próximo video. Hasta pronto.